Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a un nuevo video de Ludus Políticos. En el video de hoy hablaremos sobre un tema muy delicado por el cual posiblemente este video estará desmonetizado y se limitará su alcance: la violencia sexual hacia los varones. No quise usar sinónimos más amigables para el algoritmo de YouTube, porque este es un tema serio del que se debe hablar seriamente. Así que espero contar con su apoyo compartiendo este video y, si es posible para ustedes, colaborar mediante un super chat. Vale acotar que la fuente usada para este video es de un artículo escrito por Emma Brown en el Washington Post. En la descripción del video estará el enlace al sitio con sus créditos correspondientes. Todo lo dicho a continuación pertenece a este artículo. Ahora, sin nada más que agregar, comencemos. Criar a un niño a veces se siente como viajar a una tierra extranjera. Cuando di a luz a mi hija 3 años antes de que naciera mi hijo, no tenía idea de cómo ser madre, pero después de décadas navegando la vida como mujer, sabía sin lugar a dudas lo que quería para ella: que se viera a sí misma como capaz de todo, sin estar limitada por los viejos estereotipos sobre lo que las mujeres deben ser y cómo deben moverse por el mundo. Podía ser fuerte, divertida, amorosa y con una columna de acero. Soy fuerte y valiente, le enseñé a decir cuando tenía 2 años, mientras dudaba en el parque, con los labios temblando mientras consideraba cruzar un puente de cuerdas suspendido a 3 metros del suelo. No había nada premeditado en esa pequeña frase, simplemente apareció en mi lengua, destilando lo que quería que ella fuera y cómo esperaba que pensara de sí misma. No tenía un lema tan conciso para mi hijo. Recordarle a un niño que fuera fuerte y valiente parecía innecesario e incluso contraproducente, reforzando un estereotipo en lugar de desarmarlo. ¿Qué podía darle yo para ayudarlo a ignorar las viejas expectativas sobre los niños? No tenía idea. No sabía cómo ayudarlo a resistir las presiones y estereotipos de la niñez masculina, porque nunca me había enfrentado al hecho de que los niños también los padecen. Pero por supuesto, los padecen. Los niños aprenden que se supone que deben ser duros, fuertes y sexualmente dominantes, según un extenso estudio sobre actitudes de género entre jóvenes de 10 a 14 años en Estados Unidos y en países de otros 4 continentes. Las niñas, por su parte, aprenden que deben ser atractivas y sumisas, según el mismo estudio dirigido por investigadores de la Universidad Johns Hopkins. El guión global claramente daña a las niñas, quienes enfrentan niveles desproporcionados de violencia sexual, sin mencionar el mayor riesgo de embarazo temprano y abandono escolar. Pero Robert Bloom, médico que ha estudiado la adolescencia durante 40 años, quiere que la gente entienda que también daña a los niños. La historia de los niños aún no se ha contado y creo que es una historia realmente importante, me explicó Bloom. Nuestros datos sugieren que el mito de que los niños están en ventaja y las niñas en desventaja simplemente no es cierto. El movimiento por la igualdad de género a menudo se ha centrado en empoderar a las niñas, pero según Bloom, alcanzar la igualdad de género también requiere prestar atención a los niños. Ellos también necesitan saber que no están limitados por ideas sobre quiénes deben ser o cómo deben comportarse. Los niños tienen más probabilidades que las niñas de morir en su segunda década de vida y consumen más alcohol y tabaco, hábitos que deterioran su salud a medida que envejecen, dijo Bloom. Pero aún más preocupante, el equipo de Bloom descubrió que los niños sufrían niveles más altos de violencia física, negligencia y abuso sexual por parte de adultos que las niñas. Y cuanto más era victimizado un niño, más probable era que ejerciera violencia sobre otros. Esos hallazgos deberían sentirse como un golpe al estómago. No podemos resolver el problema de la violencia contra niñas y mujeres sin abordar también la violencia contra hombres y niños. Y no lograremos enseñar a nuestros hijos a cuidar los cuerpos de los demás o hasta que aprendamos a cuidar los suyos. La primera vez que escuché hablar del brooming fue en uno de esos momentos intermedios, un día ocupado en pausa, esperando que repararan mi auto en un taller antes de correr al trabajo. Llovía intensamente afuera, así que me refugié junto a otros clientes en una pequeña sala donde un televisor transmitía un noticiero local. 5 adolescentes, jugadores de fútbol americano en una escuela secundaria a las afueras de Washington, habían sido acusados de violaciones e intento de violación en los presuntos ataques contra algunos de sus compañeros con el palo de una escoba. No solo nunca había escuchado algo así, sino que ni siquiera lo había imaginado. Mucho después de irme, todavía trataba de comprenderlo, y a medida que surgían más detalles en los días y semanas siguientes, no podía apartar la mirada. El hecho ocurrió en Halloween,
en la escuela secundaria Damascus, una institución pública diversa y reconocida por su programa de fútbol americano en el condado de Montgomery. Mis colegas en el Washington Post, donde trabajo como reportera de investigación, describieron los dolorosos detalles. Un grupo de estudiantes de primer año se estaba cambiando en los vestidores cuando se apagaron las luces y escucharon a alguien golpear una escoba contra la pared. Los de segundo año habían llegado. «Es hora», dijo uno de ellos. Entonces comenzaron a agredir a varios de los más jóvenes, golpeándolos y sometiéndolos de manera violenta con el palo de escoba, mientras otros observaban. Cuando me entero de algo tan difícil de comprender, busco instintivamente señales de que nunca me podría pasar a mí ni a las personas que quiero. Supongo que es naturaleza humana, pero como cualquier otra forma de agresión sexual, el grooming no está limitado a una sola escuela ni a un tipo específico de comunidad. Atraviesa líneas raciales y socioeconómicas. Aparece en academias privadas de élite y en escuelas públicas mixtas, en grandes ciudades y en pequeños pueblos. ¿Qué crees saber sobre los niños y la violencia sexual? Yo pensaba que los niños eran víctimas solo en casos excepcionales y que el abuso sexual infantil siempre implicaba a adultos atacando a menores. Pero estaba equivocada en ambos puntos. Es cierto que muchos niños son abusados por adultos, pero existen fuertes indicios de que los menores también corren riesgo de ser agredidos por otros menores. En un estudio con 13,000 jóvenes de hasta 17 años, 3/4 partes de los varones que dijeron haber sido víctimas afirmaron que la persona que los violentó era otro menor. En poco más de la mitad de esos casos, la agresora fue una niña. La mayoría de esos niños nunca se lo contó a un adulto. Aunque la violencia sexual afecta sobre todo a niñas y mujeres, las víctimas masculinas son mucho más comunes de lo que solemos pensar. Me sorprendió descubrir que hasta 1 de cada 6 niños sufre algún tipo de abuso sexual en la infancia. Y aproximadamente 1 de cada 4 hombres es víctima de algún tipo de violencia sexual a lo largo de su vida, desde contacto no deseado hasta coerción o violación. Los hombres LGBT corren mayor riesgo que los heterosexuales. Más del 40% de los hombres homosexuales y el 47% de los bisexuales dicen haber sido víctimas, frente al 21% de los hombres heterosexuales. En 2015, una encuesta nacional de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades reveló que casi 4 millones de hombres y 5.6 millones de mujeres habían sido víctimas de violencia sexual en solo un año. Más de 2 millones de esos hombres reportaron contacto sexual no deseado y más de 800,000 afirmaron haber sido obligados a participar en una penetración con otra persona. Es un término técnico que rara vez aparece en los medios, pero que significa que el hombre estaba incapacitado para consentir o fue coaccionado o amenazado para mantener una relación sexual. Al igual que ocurre con niñas y mujeres, las violaciones contra hombres y niños pueden implicar fuerza física o coerción emocional. También puede tratarse de experiencias a las que no podían dar consentimiento por ser menores de edad o por estar inconscientes, experiencias que a veces se confunden con sexo, pero que en realidad son agresiones, y aunque los agresores en muchos casos son varones, también pueden ser mujeres. Los niños y hombres que sobreviven a la violencia sexual pueden enfrentar consecuencias psicológicas y emocionales graves, estrés postraumático, depresión, ansiedad, pensamientos suicidas, problemas de adicciones y disfunciones sexuales. Sin embargo, rara vez escuchamos hablar de esto en los noticieros. Casi nunca se discute. Las historias de abuso sexual están en todas partes, pero casi siempre narradas por niñas y mujeres. Las historias de hombres y niños siguen siendo invisibles y poco reconocidas. El reflejo automático en la conversación pública es pensar en los hombres como agresores y en las mujeres como víctimas, pero esa es una simplificación que se basa en el estereotipo dañino de la invulnerabilidad masculina y que oscurece la verdad. Los niños también pueden ser víctimas y también pueden necesitar ayuda. Hemos construido un mundo que dificulta que ellos lo admitan y que los demás lo reconozcamos. Si queremos criar a los niños de manera diferente, debemos empezar por creer que son igualmente capaces de sentir dolor y de ejercer violencia. Cuando comencé a aprender sobre agresiones en vestuarios, quería entender qué motivaba a un niño a dañar a otro de esa manera, pero a medida que investigaba, me sentía aún más desconcertada y preocupada
por la experiencia de las víctimas. Tenían mucha dificultad para identificar lo que les había sucedido como agresión sexual y sentían demasiada vergüenza para admitir que estaban sufriendo. Un niño estaba tan angustiado ante la posibilidad de ser atacado por sus compañeros de baloncesto durante un viaje a un torneo que llamó a su madre con la intención de pedir ayuda. Por más miedo que sentía cuando llegó el momento, no pudo decirle lo que estaba pasando. Iba a decírselo cuando me comuniqué con ella, pero al final no dije nada, dijo más tarde. Quería decírselo, pero no sabía cómo decirlo. Lo llamaré Martín. Era estudiante de primer año en el equipo varsity de la secundaria Ultegua, en Tennessee. En diciembre de 2015, él y sus compañeros viajaron a un torneo. Se hospedaron en una cabaña donde había una mesa de billar en la planta baja, en el área de los chicos. Los entrenadores se quedaban arriba. Al cuarto día, Martin sabía que los estudiantes mayores vendrían por él. Ya habían atacado a otros 3 novatos. Cada noche había visto que amenazaban con el taco de billar y había escuchado los gritos. Sabía que él sería el siguiente. Y fue entonces cuando llamó a su madre. Aún así no sabía cómo pedir ayuda sin avergonzarse y romper un código no escrito de silencio. Simplemente no pudo encontrar las palabras. Poco después de la llamada, 3 de los compañeros de Martin lo agredieron. Incluso después del ataque, que finalmente lo llevó al hospital y requirió meses de recuperación, Martin no dijo la verdad de inmediato sobre lo sucedido. Les dijo a sus entrenadores que solo habían estado luchando y aseguró que estaba bien hasta que comenzó a orinar sangre, se desmayó y tuvo que ir a urgencias. Solo por la gravedad de su lesión salió la verdad a la luz. Más tarde, durante una declaración jurada, un abogado le preguntó a Martin si el ataque tenía que ver con la orientación sexual. ¿Era homosexual el estudiante mayor? No, dijo Martin, no tenía nada que ver con eso. Siento que intentó menospreciarme, dijo. Intentó hacerme sentir menos que un hombre. Menos que él. Hablé con el abogado de Martin, pero no con Martin directamente. Este relato se basa en registros judiciales, informes de medios y testimonios en video. El novato entendió de manera intuitiva el argumento que los académicos plantean. Este tipo de agresión sexual no tiene que ver con sexo. Se trata de poder. Se trata de que los estudiantes mayores establezcan su lugar en la jerarquía, dejando a los más jóvenes en su lugar. Esta forma de demostrar poder depende en parte de la ignorancia o la aceptación tácita de los adultos responsables de la seguridad de los chicos. También depende del silencio de las víctimas que, como la mayoría de los adolescentes, desean desesperadamente pertenecer, lo que significa soportar el dolor, manejarlo y definitivamente no delatar a nadie. Pero es peligroso e injusto esperar que los chicos se protejan a sí mismos, dijo Mónica Beck, una de las abogadas que representó a Martin en la demanda contra el distrito escolar. Los niños, al igual que las niñas, merecen la protección y el apoyo de sus entrenadores, maestros, padres y directores. Después de colapsar y ser operado, Martin pasó 6 días en el hospital y 9 meses recuperándose, incluyendo reaprender a caminar. Uno de los agresores fue condenado por violación agravada y los otros 2 por asalto agravado. Incluso con estos hechos, no todos estuvieron de acuerdo en que lo que le ocurrió a Martin debería considerarse violencia sexual. El oficial de policía que investigó el caso presentó cargos de violación agravada, un delito que en Tennessee no requiere motivación sexual. Sin embargo, sugirió en el tribunal estatal que lo sucedido no era en realidad una agresión sexual, sino algo estúpido que hacen los chicos, que casualmente cumplía con la definición de violación agravada. Más tarde, Martin demandó al distrito escolar por no proteger sus derechos civiles. A medida que se acercaba el juicio, los abogados de la junta escolar pidieron al juez que prohibiera al equipo legal de Martin usar ciertos términos frente al jurado: violación, violación agravada, agresión sexual. El juez nunca tuvo que decidir porque la aseguradora del distrito escolar llegó a un acuerdo con Martin por $750,000, evitando el juicio. Pero es notable que esto siquiera fuera un punto de debate. Imaginen que una niña hubiera sido atacada como Martin. ¿Alguien dudaría de que se trató de una agresión sexual? El deporte es un refugio para muchos niños y un motor de tantas cosas positivas. Los chicos pueden aprender a comunicarse y depender unos de otros. Pueden aprender a esforzarse y superar sus propios límites físicos. Pueden aprender a ganar y a perder con humildad y respeto. Según la Academia Americana de Pediatría, los niños que practican deportes organizados tienden a tener mejores resultados escolares que quienes no lo hacen. Poseen habilidades sociales más fuertes, mayor autoestima
y mejor salud física y mental. Pero como cualquiera que haya pasado tiempo en la cancha durante un partido de fútbol, baloncesto o fútbol americano juvenil puede decir, el deporte también puede ser destructivo. Entrenadores y padres pueden ser verbalmente abusivos, enseñando a los chicos que ganar es más importante que la integridad y que la falta de respeto forma parte del juego. Los niños pueden aprender a valorar el uso de la fuerza y la violencia. Es este lado oscuro del deporte el que lo convierte en un terreno fértil para los ritos de iniciación o novatadas, que los jugadores mayores utilizan para humillar y menospreciar a los más jóvenes. Para los chicos que se encuentran en equipos con una cultura así, el deporte deja de ser un refugio y se convierte en una pesadilla. En la última generación, las novatadas que antes parecían inofensivas, como disfrazarse o cantar una canción embarazosa en público, han evolucionado, volviéndose cada vez más peligrosas y sexuales, según sociólogos que estudian el tema y consultores de equipos escolares. Algunos argumentan que la novatada sexualizada es una expresión de una versión muy limitada de la masculinidad celebrada en los deportes. No solo se trata de fuerza, sino de dominar a cualquier costo, de ocultar el dolor y soportar la debilidad, y de degradar cualquier cosa que parezca femenina o gay. Aunque cada vez hay más espacios alternativos donde los chicos pueden prosperar como artistas o personas que no siguen normas de género tradicionales, muchos deportes siguen manteniendo esta visión sexista. No tenemos datos completos sobre la frecuencia con que los chicos agreden sexualmente a otros chicos en el contexto deportivo. En el año 2000, investigadores de Alfred University, una pequeña escuela privada en el oeste de Nueva York, realizaron la primera encuesta nacional sobre novatadas en secundaria. Querían incluir preguntas sobre novatadas sexualizadas, pero no pudieron. Al enviar la encuesta por correo, solo obtuvieron acceso a la base de direcciones de estudiantes con la condición de no preguntar nada relacionado con sexo o sexualidad. En general, los investigadores tienen dificultades para preguntar a menores de 18 años sobre temas sexuales o violencia sexual, lo que limita nuestra comprensión de la experiencia de los niños. Norm Polar, uno de los investigadores principales, se sorprendió con las respuestas a una pregunta abierta. Hablaron de haber sido víctimas de agresión sexual en partidos fuera de casa, en el autobús y en los vestuarios. Era devastador leer esos informes de chicos que solo querían formar parte de un equipo o club. La psicóloga Susan Lipkins ha estudiado las novatadas desde 2003, cuando viajó a un pequeño pueblo cerca de su casa en Nueva York para entrevistar a los padres y entrenadores de jugadores de fútbol que habían sido víctimas de abuso sexual por parte de compañeros en un campamento de pretemporada. Ninguna de las víctimas informó el abuso a un entrenador, padre o adulto. La situación salió a la luz solo porque uno de los chicos buscó ayuda médica y la explicación que dio a los doctores no tenía sentido. Ella y otros expertos han notado un aumento en reportes mediáticos y denuncias judiciales sobre violencia sexual ritualizada entre chicos de secundaria, lo que indica que estas prácticas se están volviendo más comunes y severas. Los chicos se dicen entre sí y a sí mismos que forman parte de una tradición. Esto es lo que se requiere para pertenecer al equipo. Primero eres agredido, luego observas cómo otros son maltratados. Finalmente, te toca a ti estar en la cima, tu turno de atacar. Los chicos que denuncian haber sido agredidos sexualmente enfrentan la humillación de tener que describir cómo fueron violados en voz alta a otra persona, y luego enfrentan lo que Lipkins llama una segunda novatada. Hostigamiento y bullying similar al que sufren las víctimas femeninas de violación. Lipkins ha visto a padres y estudiantes unirse para proteger a su equipo, entrenador, e incluso los valores locales frente a denuncias de novatadas sexualizadas. Las comunidades apoyan a los agresores y dicen: «Eres un débil, ¿por qué lo reportaste?», comentó. Debido a toda esa presión, es común que los chicos permanezcan en silencio incluso después de ser agredidos. No solo evitan delatar a sus compañeros, sino que a menudo ni siquiera reconocen que son víctimas de un acto inaceptable y de un delito. Nadie se lo ha enseñado. La educación sobre novatadas está en la Edad Media, dijo Lipkins. Ella cree que jóvenes y adultos, incluidos padres, entrenadores y administradores, necesitan mucha más formación para reconocer este tipo de comportamiento como un daño inaceptable y no como una tradición a mantener. Lipkins considera que esto no terminará hasta que los jugadores se unan para detenerlo, ya sea como espectadores activos que protegen a las víctimas o como víctimas que juntas encuentran el valor de hablar.
Por supuesto, cuando los chicos denuncian, necesitan que los adultos los escuchen y los protejan. Los entrenadores deben entender que construir una cultura de equipo saludable y proteger la seguridad de los jugadores son responsabilidades cruciales. Y nosotros, los padres, debemos decirles a nuestros hijos lo mismo que les decimos a nuestras hijas. Su cuerpo les pertenece. Nadie debe tocarlo sin su consentimiento, y no toleraremos violaciones de su autonomía física. Los chicos que son víctimas de violación o agresión sexual enfrentan un tipo particular de incredulidad. Tal vez no se les acuse, como ocurre con frecuencia con las chicas, de reinterpretar un encuentro sexual consensuado como no consensuado. Es posible que tampoco se les acuse de mentir o de estar locos. En cambio, se les acusa de tomar las cosas demasiado en serio. ¿Agresión sexual? No. Solo estaban jugando. Solo era una broma. Solo eran chicos siendo chicos. Solo novatadas. El lenguaje que usamos para describir lo que les sucede a los chicos contribuye a perpetuar el problema, argumenta Adele Kimmel, una de las principales abogadas para víctimas de agresión sexual, tanto hombres como mujeres. La terminología importa, me dijo Kimmel. Algunos de estos chicos ni siquiera reconocen que han sido agredidos sexualmente porque los adultos lo han normalizado. Lo llaman con términos eufemísticos, juegos bruscos, peleas, bromas, novatadas. No lo llaman agresión sexual, no lo llaman violación. Kimmel representó a un estudiante de secundaria en Oklahoma que estaba en clase de música cuando uno de sus compañeros de fútbol lo sujetó y lo agredió. El director lo calificó como juegos bruscos, pero reconoció en una entrevista con un investigador estatal que si lo mismo hubiera ocurrido a una niña, lo habría considerado agresión sexual. El chico fue señalado como un chismoso por informar lo sucedido y se convirtió en blanco de acoso escolar. Su padre pidió ayuda. ¿Qué quiere que haga? Tomarlo de la mano, dijo el director según la demanda que la familia presentó más tarde. Cuando les transmitimos a los chicos que un contacto no deseado es un problema serio de agresión sexual solo cuando afecta a las chicas y no cuando afecta a los chicos, estamos enviando un mensaje. Solo los cuerpos de las niñas merecen protección. Ese mensaje deja a nuestros hijos vulnerables al abuso y les plantea una pregunta difícil. ¿Por qué deberían los chicos tratar los cuerpos de otras personas con respeto si los suyos no reciben el mismo trato? Los programas de prevención de violencia a menudo se enfocan en desmentir mitos sobre la violación de víctimas femeninas. No, usar una falda corta no es lo mismo que dar consentimiento para tener relaciones sexuales, pero con menor frecuencia se abordan los casos de víctimas masculinas, especialmente aquellos hombres que son agredidos por mujeres. La idea de que un hombre deba ser forzado o coaccionado a tener sexo con una mujer va en contra de los guiones culturales sobre cómo funciona el sexo. Pero eso es solo otro estereotipo engañoso que dificulta que chicos y hombres reconozcan y afronten sus propias experiencias. Por ejemplo, se ha establecido firmemente que en los campus universitarios algunos hombres agreden sexualmente a mujeres que están demasiado intoxicadas para dar su consentimiento. Sin embargo, no existe una narrativa equivalente sobre hombres siendo agredidos cuando han bebido demasiado. Generalmente eso se considera sexo. Pero independientemente de cómo se llame, los hombres en los campus pueden y tienen sexo no deseado. Un estudiante del Instituto Tecnológico de Massachusetts contó al Washington Post en 2015 lo incómodo que se sintió cuando una mujer que no le interesaba insistió en acercarse a él. Se sintió incapaz de decir no a sus avances persistentes, aunque sabía que no quería tener sexo con ella. No quieres ser grosero, dijo. No quieres ser raro. Las fraternidades universitarias tienen fama de tolerar e incluso fomentar la violencia sexual contra mujeres, y hay evidencia de que los miembros de fraternidades tienen más riesgo que otros hombres de cometer agresiones. Pero también existe evidencia, quizá menos conocida, de que los miembros de fraternidades tienen más riesgo que otros estudiantes de ser agredidos. En un estudio de hombres en fraternidades de un colegio del Medio Oeste, más de una cuarta parte dijo que alguien tuvo relaciones sexuales con ellos sin su consentimiento, ya fuera mediante fuerza o aprovechándose de que estaban ebrios. Sin embargo, muchas personas no consideran que un hombre que es forzado a tener sexo no consensuado haya sido agredido sexualmente. Una encuesta de 2018 con 1.200 adultos encontró que 1 de cada 3 no creería del todo a un hombre que dijera haber sido violado por una mujer, y 1 de cada 4 creía que los hombres disfrutan ser violados por una mujer.
Existe la idea de que los hombres no pueden ser violados porque las mujeres no son lo suficientemente fuertes a nivel físico, y la convicción de que los hombres heterosexuales desean sexo tanto y tan consistentemente que no les importa que una mujer se niegue. Estas ideas están integradas en nuestras instituciones, desde los medios hasta la medicina, la ley y la academia. No fue hasta 2012 que el FBI reconoció que los hombres podían ser violados. Antes definía la violación como el conocimiento carnal de una mujer por la fuerza y contra su voluntad. Ahora usa términos neutrales. La violación se define como la penetración, aunque sea mínima, de la vagina o el ano con cualquier parte del cuerpo u objeto, o la penetración oral con un órgano sexual de otra persona, sin el consentimiento de la víctima. Los académicos que estudian violencia sexual a menudo preguntan solo a los hombres sobre su propia agresión sexual y solo a las mujeres sobre haber sido víctimas, un enfoque que ignora, y mucho menos mide, la existencia de víctimas masculinas, agresoras femeninas o agresión entre personas del mismo sexo. Cuando los investigadores usan términos neutrales en cuanto a género, hacen descubrimientos sorprendentes. Una encuesta con 300 hombres universitarios encontró que la mitad había experimentado algún tipo de victimización sexual y un sorprendente 17%, casi 1 de cada 5, había sido violado, es decir, tuvo relaciones sexuales no deseadas porque fue amenazado, forzado físicamente o aprovechado mientras estaba demasiado intoxicado para consentir. Lara Stemple, decana asistente en la Escuela de Derecho de UCLA, es feminista y ha centrado parte de su investigación en resaltar la gran cantidad de hombres que han sufrido violencia sexual y los sesgos institucionales que han ocultado sus experiencias. Me dijo que sus esfuerzos por visibilizar a las víctimas masculinas y las tasas sorprendentemente altas de agresión femenina a veces han provocado acusaciones falsas de que está alineada con activistas por los derechos de los hombres, conocidos por su lenguaje y postura antifeminista y misógina. Pero, como argumenta Stemple, reconocer la invisibilidad del sufrimiento de los hombres no significa restar importancia o dudar de la violencia contra las mujeres. No es uno o el otro. Ambos problemas están entrelazados con algunas de las nociones más profundas sobre lo que significa, o creemos que significa, ser hombre. El movimiento Me Too se ha construido a partir de historias, una tras otra, un flujo que nos ayudó a ver cómo los hombres en posiciones de poder abusan de las mujeres y luego mantienen su violencia en secreto. En esas historias, el mundo vio evidencia de un problema amplio que necesitaba soluciones urgentes. Las mujeres encontraron solidaridad al reconocer lo que les había pasado y al declarar que no era tolerable y que no era su culpa. Ahora los chicos necesitan escuchar más de estas historias contadas por hombres. La cobertura mediática de casos de alto perfil de violencia sexual contra hombres y niños ha ayudado a que los estadounidenses comprendan que la victimización sexual de los chicos no solo es posible, sino profundamente impactante, dijo el psicólogo Richard Gardner, especialista en el tratamiento de víctimas masculinas. Cuando Gardner comenzó a hablar públicamente sobre víctimas masculinas en la década de los 90, a menudo se encontraba con miradas en blanco e incredulidad. Pero luego vinieron las revelaciones sobre el abuso generalizado por parte de sacerdotes católicos, del asistente de fútbol de Penn State Jerry Sandusky y de líderes de tropas de Boy Scouts. Esas historias obligaron a la gente a reconocer la vulnerabilidad de los niños pequeños. Cuando el actor y exjugador de la NFL, Terry Crews, dijo que había sido tocado inapropiadamente por un ejecutivo masculino de Hollywood, hizo que la gente considerara la vulnerabilidad incluso de hombres adultos fuertes, y abrió espacio para que más chicos y hombres enfrentaran sus propias experiencias como víctimas de abuso, dice Gardner. Cada vez que eso ocurre, algún chico en alguna parte dice, bueno, si él pudo hablar, tal vez yo también debería hablar con alguien. Quizá esto está comenzando a ocurrir más seguido. En los últimos años, las mujeres que hablaron masivamente sobre violencia sexual fueron acompañadas por hombres que dijeron haber sido abusados, incluso por hombres poderosos y de alto perfil, como el actor Kevin Spacey y el director Bryan Singer. En un caso notable, más de 300 antiguos estudiantes de la Universidad Estatal de Ohio dijeron que habían sido abusados sexualmente por un médico de la universidad, Richard Strauss, y demandaron a la institución por no protegerlos. En 2019, una investigación independiente encargada por la universidad encontró que las autoridades de Ohio State conocían las quejas sobre Strauss
desde 1979, pero lo dejaron practicar hasta que se jubiló con honores 2 décadas después. Strauss cometió casi 1.500 actos de abuso sexual, incluidos 47 casos de violación, según informó la Universidad a las autoridades federales en 2019. Las historias que los graduados de Ohio State cuentan sobre Strauss son notablemente similares a las que cientos de mujeres contaron sobre los abusos de Larry Nassar, exmédico de la Universidad Estatal de Michigan y del equipo nacional de gimnasia de Estados Unidos. Si el poder colectivo de las víctimas de Nassar obligó a la nación a enfrentar la manera en que las instituciones ignoran a niñas y mujeres jóvenes que reportan agresión sexual, entonces los graduados de Ohio State pueden ayudarnos a ver cómo hemos desestimado a los chicos y hombres jóvenes. Por ahora, muchos hombres aún ven razones para mantener sus historias en silencio. Gardner ha escrito extensamente sobre la vergüenza, el trauma y la confusión que sus pacientes enfrentan al tratar de comprender cómo fueron victimizados. Muchos temen que admitir la violación sea visto como evidencia de debilidad personal, temen no ser creídos y temen haber sido cómplices. Los chicos que reportan agresión o abuso necesitan escuchar de sus padres y de las personas cercanas a ellos que son amados incondicionalmente. Lo más importante que se puede decir es «te creo» y no fue tu culpa y aún así te seguimos queriendo, dice Gardner. Y los padres que quieren prevenir que sus hijos sean abusados, explica, deberían decirles a sus hijos todo lo mismo que le dicen a sus hijas sobre su derecho a controlar el acceso a sus cuerpos. Cuando no reconocemos ni abordamos la violencia contra los chicos, no solo fallamos en protegerlos, sino que también podemos estar fomentando la violencia contra las mujeres. Estos problemas están, en cierto modo, entrelazados. Aunque la mayoría no desarrolla conductas violentas o delictivas, los niños que han sido víctimas están en mayor riesgo de causar daño a otros. Si me hubieras preguntado antes de iniciar esta investigación si creía que los chicos y hombres podían ser víctimas de agresión sexual, habría dicho, por supuesto. Si me hubieras preguntado si creía en la noción de que los chicos y hombres siempre desean sexo, quizá habría rodado los ojos, no. Pero escuchar las historias de víctimas masculinas me enseñó que no creía completamente lo que pensaba creer. Noté mi propia resistencia automática a la realidad de que un contacto sexual no deseado puede traumatizar a los chicos igual que a las chicas, y a la realidad de que puede importarles tanto como a ellas. En lo más profundo, debajo de mi piel, mantenía supuestos muy equivocados, ideas tan arraigadas que ni siquiera las notaba, ideas que reducían a los chicos a algo menos que humanos. No agregué mi perspectiva sobre estos casos porque el video ya es lo suficientemente largo, pero no creo que yo tenga mucho más que agregar al respecto. Sin embargo, si a este video le va bien, haré uno hablando estrictamente desde mi perspectiva y otros escenarios donde los varones sufren este terrible problema.